Estamos hablando que la esencia, el punto principal de un cristiano maduro, y para que nosotros sepamos en qué punto vamos, es el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno interno del Espíritu Santo sobre el alma y sobre el cuerpo. Haz de cuenta que nosotros somos como una especie de empresa, donde el presidente es el espíritu y el gerente es el alma y los operarios son el cuerpo. Y que por X o Y motivo el presidente llega un momento en que se enferma de muerte y no puede volver el presidente a la empresa. Está enfermo de muerte terminal. ¿Qué sucede en la empresa? El gerente se la agarra. ¿Qué quiere decir? Que el alma, y se une con los operarios y no, esto ya es de nosotros, ya el presidente murió. Pero sucede un milagro y el presidente vuelve a la vida, y después de un tiempo entonces vuelve a su empresa como presidente. ¿Y qué se encuentra? Que ya está gobernando el gerente y los operarios, y como ya se creen dueños de la firma, ya no le hacen caso. Exactamente eso es lo que está sucediendo con nosotros. Volvió el presidente, volvió el espíritu a nuestras vidas, y esa es la lucha que dice Pablo que tenemos los cristianos, la lucha entre la carne y el espíritu. Por eso entonces, si pretendemos entrar en esa dimensión, que todos estamos en ese proceso hacia ser maduros, es primero gobierno del Espíritu sobre nuestra alma, sobre nuestra voluntad. Eso se traduce en obediencia. Obediencia de nuestra voluntad al Espíritu Santo. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? Para obedecerle. Lo primero que nosotros sabemos siempre es que el Espíritu nos habla a través de las Escrituras, a través de lo que es la Biblia. Y tú te vas a dar cuenta que en la medida en que tú acudas a la palabra para meditarla, el Espíritu va a usar la palabra, porque la palabra es palabra viva. Y va a llegar un momento en que un versículo que tú has leído muchas veces de pronto te salta a la cara. No en vano suceden esas cosas. Porque hay momentos en que nos salta a la cara. Ahí es cuando nos damos cuenta, el Espíritu me está hablando, me está diciendo, ojo. Cuando permite que veamos algo, aún tú estás por ahí y escuchas una enseñanza, dice, wow. Pero es que dice, ¿qué dice? El Señor me habló, ¿sí o no? ¿Qué queremos decir con eso, que el Señor me habló? Cuando uno dice que el Señor me habló, es cuando algo le está pidiendo. No solamente porque uno dice, uy, sí, hoy aprendí algo. No, cuando uno dice, el Señor me habló, ¿sí o no? Uno no va a decir, el Señor me habló cualquier cosa. No, cuando yo digo, el Señor me habló, es cuando, ¡ping!, me tocó algo. Entonces Él se vale de la palabra, de lo que son las prédicas en la iglesia, en un libro. Tú puedes estar leyendo un libro cristiano y ¡pum!, el Señor te habla. Aún hay momentos en que nos puede hablar por medio de las circunstancias. Uno dice, wow, nos hace reaccionar. Aquí es donde entra algo que es muy importante. Inicialmente, Dios puso al hombre en el huerto
donde hace notorio dos árboles, aunque había más árboles. Pero él hace notorio dos árboles. ¿Cuáles eran esos árboles? El árbol de la vida y el árbol de ¿qué? Del conocimiento del bien y del mal. Inicialmente, la posición del hombre realmente era acá. Dios lo pone en el huerto y le da la opción de comer de este, pero le dice, de este no coma. ¿Sí o no? Pero ya conocemos la historia. Cuando el hombre desobedece, su posición cambia. Ya la decisión del hombre no está entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que el hombre cambia su posición. A causa de que cambia y desobedece, ya el hombre no está aquí, sino que el hombre ahora viene porque come del árbol del conocimiento del bien y del mal, queda aquí. Primero, ¿por qué? Desobedece y come de él. Y segundo, ¿qué dice la Escritura? Que el Señor no permitió, ¿no es verdad? Cerró el camino al árbol de la vida. O sea, ya no puede estar acá. Fíjense, el hombre antes estaba ante estas dos alternativas, o ante más. Pero cuando el hombre ahora come del árbol del conocimiento del bien y del mal, fíjense que ahora en su nueva posición queda, es ante estas dos alternativas nomás. Ahora todo es por lo bueno y por lo malo, que era lo que les decía esta mañana o ahorita en la tarde. Todo ser humano, esas son sus reglas de vida. Esto es bueno, lo hago. Esto es malo, no lo hago. Eso es lo que nosotros aún en las obras de teatro, ¿no? Aquí ponen un angelito y aquí un diablito. Y uno, ¿a quién le pongo atención? Y todos tenemos a diario esa lucha. Eso es lo que se llama la conciencia. Pero esa es la posición de todo hombre sin Dios. Pero resulta que cuando nosotros nacemos de nuevo, dice que somos trasladados al reino de su amado Hijo. O sea, nuestra posición cambia. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tú y yo ya no estamos aquí. ¿Ahora dónde estamos? Volvemos acá. Ni siquiera aquí, acá. ¿Por qué? Porque ahora nosotros dependemos ¿de qué? Del árbol de la vida. El árbol de la vida es tipo ¿de quién? De Cristo. Por eso digo que ahora nuestra posición es aquí. Pero ¿cuál es la tragedia de nosotros? Que estando aquí y nuestra vida debiendo ser así, no lo es. Sino que estando en esta posición, seguimos acá. Siendo cristianos, y por no depender del Espíritu Santo, siendo cristianos, todavía seguimos siendo regidos por lo bueno y por lo malo. Entonces no hay mayor diferencia entre nosotros y los de afuera. Y tú te puedes dar cuenta que no te estoy diciendo mentiras, que ante cualquier situación de la vida vuelves a lo mismo antes. ¿Esto es bueno? Si es bueno es de Dios. Eso es lo que uno dice, ¿no? Y si esto es malo, si es malo es del diablo. Pero decíamos, lo bueno y lo malo es relativo. Entonces hoy en día no se sabe qué es bueno y qué es malo. No, la idea no es que nosotros en esta posición sigamos viviendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros debemos cortar con esto. Y ese es uno de los ejercicios que nos lleva hacia la madurez cristiana. Siendo cristiano, yo ya no dependo de lo que es bueno y de lo que es malo. Debo hacer, escúchenme bien, un ejercicio consciente
empezar a practicarlo, empezar a darle la oportunidad a nuestro espíritu que tenga comunión con el Espíritu Santo. Ante cualquier circunstancia de la vida, ¿sí?, que tú de una manera consciente digas, ya no voy a decir si esto es bueno o esto es malo, sino ¿qué opinas tú, Espíritu Santo? A eso es que me refiero cuando les digo de una manera consciente. Ya renuncio a vivir de lo bueno y de lo malo. Ya no me voy a preguntar qué es bueno y qué es malo, sino voy directamente, Espíritu Santo, ¿tú qué opinas? Espíritu Santo, ¿tú qué dices? En otras palabras, Espíritu Santo, muéstrame a través de las Escrituras, ¿tú qué dices? ¿Te das cuenta? Pero esto yo no te lo puedo decir de otra manera. Yo no puedo hacer más por ti. Porque yo me siento como cuando tú quieres enseñarle a nadar a alguien. Es como que si yo aquí le dijera, lo voy a enseñar a nadar, y le digo, Henry, venga, y lo acuesto aquí en la mesa, y le digo, entonces lo primero que tiene que hacer es, lance este brazo, pero cuando lance este brazo, mueva esta pierna. Y después cuando entonces recojas este brazo, lanza esta, pero cuando lanzas, mueve esta pierna. Ah, suena muy bonito, pero ahí va a aprender a nadar. No, solamente aprende a nadar cuando esto que le estoy diciendo ahí lo haga en una piscina. Eso es lo que yo les digo. Hoy yo me siento diciéndoles en la mesita, hagan esto, hagan lo otro. No, es de aquí en adelante que su oración cambie. Quiero entrar a la madurez, quiero empezar a ejercitar mi espíritu. Repito, y de una manera consciente, ante cualquier circunstancia empiecen a practicarlo. Es darle oportunidad al espíritu que se comunique conmigo. ¿Cuántos años de cristianos? ¿Y qué tan pocas veces le damos la oportunidad al Espíritu Santo que nos hable? ¿Por qué? Porque vivimos bajo el principio del bien y del mal. Y esto es algo que todos nosotros estamos siempre en ese, digamos, en ese problema. Él en su misericordia nos habla. Él en su misericordia nos habla, pero es cuando nos coge por sorpresa por ahí, pero no es porque haya un ejercicio consciente de nosotros. Sea en su misericordia que tú estás por ahí en un dilema, ¿sí?, viendo qué es bueno, qué es malo o algo, pero estás bajo ese principio y de pronto ¡puc!, te viene una palabra del predicador y no, ya el Señor me habló. Uno dice, el Señor me habló, pero es porque te llegó por misericordia de Dios. Pero es que debemos acostumbrarnos no a vivir de aguaceros. ¿Qué es el aguacero? Cuando voy a la iglesia y me hablan, sino vivir del río de vida cada día, mis raíces con Dios. No de que otros, indudablemente necesitamos, Dios usa a otros, no estoy diciendo que no, pero sí necesitamos también a diario buscar esa dependencia. Y nos ejercitamos. Entonces son cosas que nos ayudan a entrar dentro de lo que les digo, la madurez cristiana. Pequeñas cosas, y nos vamos a dar cuenta que eso es como todo en la vida. En la medida en que empezamos a hacerlo, empezamos a crecer en eso. Amén. Y por eso escuchamos que algunos dicen, el Señor me dijo, o hablan con una familiaridad de cómo es que el Señor los guía, y uno dice, a mí es como chino, yo no sé cómo es que Dios dice o qué, cómo es que Dios les habla. Simplemente es porque no les estamos dando espacio. El más interesado de guiarnos es Él. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nosotros. Por eso les digo, es siempre acudir, tú estás dentro de mí, Espíritu Santo. Yo les digo algo, a mí me gusta casi a diario, no les aseguro que siempre lo hago, pero recordármelo a mí mismo en la misma ducha. Cuando estoy viringo, el pelotico delante de Dios, hablarme a mí mismo, decir, wow,
Dentro de mí habita el Espíritu de Dios. Esos son ejercicios que uno se debe hacer, de uno tener conciencia. No me pertenezco a mí, otro me está habitando. Eso es verdad. Entonces, lo primero es el gobierno del Espíritu sobre la voluntad. Rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo. El gobierno del Espíritu sobre la mente. El gobierno del Espíritu sobre la mente se traduce en renovación de la mente. Mientras que el alma, a nivel de la voluntad, es obediencia, el alma a nivel de la mente se traduce ese gobierno en renovar la mente. ¿Qué es la renovación de la mente? ¿De dónde sacamos eso? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, antes bien que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y escuchen, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? Aquí dice que yo la compruebo, primero haciendo ¿qué? No tomando la forma de ¿quién? Del mundo. ¿Tienen allá el texto? No os conforméis a este siglo. Conformarse, conformar viene de la palabra griega, se me fue porque ya estoy cansado. Esquematizo. Esquematizo. Por acá la escribo. ¿Qué significa tomar la forma? La forma externa de. Eso es conformarse, esquematizo, tomar la forma externa de. Por eso otras versiones, ¿cómo lo dirán? Otra versión dice no se amolden, ¿no es verdad? Otra versión, ¿cómo dirá? ¿Sí? Entonces lo primero es no sigamos las formas de este mundo, no nos amoldemos, no tomemos la forma externa, pero allí dice de este siglo. La palabra allí para siglo es la palabra griega aión. Aión, así como está allá. Que tiene significados varios. Aión significa era, pero para nuestro estudio hay un significado muy interesante que es: aión significa un periodo indeterminado de tiempo que tiene sus propias características espirituales y morales. Eso es un aión. Lo traducen mundo en otras versiones, pero en el original es aión. Mundo viene de la palabra griega cosmos. No, en el original no se usa cosmos, se usa aión. Lo que pasa es que el aión forma parte del mundo como sistema gobernado por Satanás, no como el cosmos. Ustedes saben que el hombre cae y pierde toda dependencia de Dios, y Satanás se aprovecha de eso y crea todo un sistema que es el sistema que en la Biblia se llama mundo. Y el mundo está compuesto por diferentes aiones, ese sistema que comenzó desde la caída del hombre hasta nuestros días. Eso es mundo, ese mundo está compuesto por diferentes aiones.
O sea, por diferentes ¿qué? Periodos indeterminados de tiempo, cada periodo con sus características espirituales y morales propias. O sea, que el aión de nuestros abuelos es diferente al aión nuestro, porque en ese tiempo había otras características de los de ahora. Como decir que nuestro aión es diferente al de nuestros hijos. Aunque nosotros estamos siendo tocados por esos aiones, pero tenemos otros principios, digamos, lo que estamos diciendo, nosotros sabemos que en nuestros valores, volvamos al cuento de hoy en día, ¿no? Esto de género y el LGBTIHIJK y todo eso, ¿no? Para nosotros no lo estamos cuestionando, para nosotros no, eso no es. Vaya a ver para un muchacho hoy en día si están creciendo en medio de lo que es esa característica. Aún siendo cristianos, ellos no están con las mismas bases de uno, de decir, ellos dicen, pero ¿cómo todo el mundo está creyendo esto? Esa es la gran responsabilidad nuestra como padres. Ahora, a mí me gusta hacerle este ejercicio a los muchachos allá en el colegio cuando les digo, y no solamente piensen en ustedes, muchachos, lo que les decía, hace 10, 12 años que comenzó este cuento tan abierto, ¿no? Más allá no, póngale 15 años. Y agarro una muchacha de esas de 15 años, de décimo, de 11, te digo, hija, ¿cuántos años tienes? 15 años. Le dije, ahora proyéctate, ¿a qué edad te piensas casar? Y me dice la peladita por ahí, pastor, a los 25. Le dije, bueno, en 25 años, o sea, ya han corrido 10. Hoy tienes 15, dentro, cuando tengas 25 ya van 10 años. ¿Y en cuánto tienes pensado tener bebés? No, por ahí a los 3 años. Entonces sumámosle 3, entonces 13 años. Y cuando tu hija o tu hijo tenga 10 años, o sea, ya han pasado 23 años. Del día de hoy, 23 años. Si estamos aceptando hoy en día lo que estamos aceptando, ¿se pueden imaginar dentro de 23 años en qué andamos? Entonces les hago ver, les digo, no piensen tanto en ustedes, sino en sus hijos. Si ustedes no tienen buenos fundamentos, les digo a esos muchachos, hoy en día, sus hijos a la edad de ustedes, ¿qué les van a plantar? Es que es una verdad, ¿sí o no? Seamos sinceros, si hace 15 años no teníamos estas libertades, que como les digo, hasta la estamos legislando, ¿qué podemos esperar dentro de 23, 20, 25 años? ¿En qué estaremos, por favor? A eso es que me refiero. Entonces, dice, no tomen la forma externa del tiempo que les ha tocado vivir. Eso es lo que realmente dice allí. No tomen la forma externa del tiempo que les ha tocado vivir. Una definición bien cortica de aión. ¿Sabe cuál es la definición más corta de aión? Moda. ¿Por qué? Porque la moda es lo que determina una época de tiempo que está con sus características. No solamente les hablo en términos fashion, sino moda en cualquier cosa. ¿No nos hemos dado cuenta el aión de hoy en día? Un aión bien marcado hoy en día, así marcadito, que podamos decir, rapidito, ¿cuál creen que sea? Eso es un aión. ¿Por qué? Porque eso nosotros, cuando empezamos a conocerlo, cuando yo era joven, todavía no existía. ¿Qué es lo que decimos? Nuestros muchachos, ¿será que conocen las máquinas de escribir? ¿Se dan cuenta? Pero en algo que socialmente sea ahorita aceptado, que uno diga, oh, ¿qué opinan de todo el mundo hoy en día haciéndose tatuajes? Eso es aión de hoy en día. ¿Sí o no? Yo tengo ahorita 58 años. Cuando yo tenía 20 años nadie se tatuaba. Ahora no, ahora todo el mundo, los futbolistas, todo el mundo vive tatuado. Ese es el aión de hoy en día.
¿Se dan cuenta? Son cosas de esas. Yo les tomo el pelo a las chinas, también allá al colegio, les digo cuál es hoy en día yo ya no sé si funciona o no, pero cuando comenzaron a crecer mis hijas, a ser adolescentes, el adiós de las chicas era este. A ver si me lo entienden. Antes se le caía cualquier cosa a una niña y las niñas se agachaban y lo tomaban tranquilas. Ahora que, según el adiós, ¿cómo se agacha una niña? Le cae algo y se agachan así. Y yo les digo, ¿y por qué hacen eso? Por el ayón. ¿Cuál es el ayón? El descaderado, que les hace ver su cola. Eso es ayón. ¿O acaso nuestras mamás se agachaban y hacían así? O nosotros los hombres. Con los pantalones también por acá. Son tonterías que estoy hablando que a la hora de la verdad no son tan tontas. Pero me estoy haciendo explicar, eso es lo que dice la Biblia, no tomen la forma externa. Antes bien, me quitaron allá el texto, transformaos. La palabra transformaos viene de la palabra griega metamorfo, que todos conocemos que es de donde viene metamorfosis. ¿Qué significa metamorfo? Cambio interno con manifestación externa. Eso es metamorfo. Y me gusta mucho eso. Porque yo de joven era de los que era partidario, como yo creo que muchos de ustedes han escuchado, o de ustedes mismos o de sus hijos, que yo era bien loco. Me convertí a la edad de 17 años, pero fregué la vida y me gustaba vestir a lo hippie. Y era con unas pintas todas extravagantes. Y alguien me decía algo y yo le decía que al Señor lo que le importa es lo de adentro, no lo de afuera. Y eso es verdad, ¿sí o no? Al Señor lo que le importa es lo de adentro, no lo de afuera. Hasta que entendí el metamorfo. Cambio interno con manifestación externa. Yo no puedo estar diciendo que estoy todo escachalandrado por fuera y estoy bien por dentro. Porque el metamorfo es un cambio interno que tiene una manifestación externa, que lo que soy por fuera me está mostrando lo que soy adentro. Pero llegamos a nuestro punto. Ese metamorfo, ¿de dónde depende? Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de la mente. Gobierno del Espíritu Santo sobre la mente. ¿Qué es el gobierno del Espíritu Santo sobre la mente? ¿Cómo era que el Señor renovaba la mente de sus discípulos? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O sea que la renovación es reemplazar mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Es sujetar mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Yo pienso así, pero ¿qué es el gobierno del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Porque como estamos en la época de la libertad, no, yo pienso así, ¿y qué? Eso es lo que yo pienso. Y muchos cristianos, no, yo pienso así. Pero ¿qué dice la Escritura? Eso es gobierno del Espíritu. Cada acción del ser humano está respaldada por un pensamiento. Toda acción está respaldada por un pensamiento. Y creo que debemos hacer el siguiente ejercicio siempre. ¿Por qué yo pienso lo que pienso? O primero, ¿por qué yo hago lo que hago?
¿Ves? Yo hago por esto, porque pienso así. ¿Y porque piensas lo que piensas? ¿Ves? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te sembró eso? Y ahora, ¿qué dice el Señor respecto a lo que tú piensas? Ese es el gobierno del Espíritu, que yo estoy dispuesto a reemplazar mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Y ahí es importantísimo que seamos hombres de la palabra. Porque ¿cómo vamos a reemplazar los pensamientos si no sabemos lo que dice aquí? Y entonces se une con lo que hablamos, obediencia al Espíritu. Porque la renovación de reemplazar pensamientos tiene como base también la obediencia. Pero se dan cuenta que son ejercicios prácticos pequeños que son los que me están abriendo la puerta a la madurez. Que yo sea un hombre formado espiritualmente en mi mente por lo que dice la palabra, no por lo que a mí me parece. Traemos muchos pensamientos que nos ha enseñado la cultura, nuestros padres, en el colegio. El asunto no es qué dicen los demás, qué dice la Escritura. Ahora, les estoy hablando de algo que es serio. Ustedes se están dando cuenta aún nuestras instituciones en el Senado. Cualquiera puede hablar y nombrar hasta Pepito Pérez, pero nadie puede nombrar la Biblia. ¿Qué es lo que uno dice? ¿Por qué todo el mundo se para allá y dice, y como dice el psicólogo, y como dice el sociólogo, y como dice el historiador, pero nadie puede decir como dice la Biblia? Porque de una le dicen retrógrado, religioso, homofóbico, aquí no se permite la religión. Entonces, se permite el pensamiento de cualquiera menos el pensamiento de Dios. Que ellos dicen eso, pero se dan cuenta, nosotros qué podemos hablar, no es nuestro pensamiento, es lo que Dios dice. Nosotros somos portadores de la mente de Cristo, dice la Escritura. Nosotros no hablamos lo que nos parece, nosotros hablamos lo que Dios dice. Pero para hablar lo que Dios dice tenemos que ser renovados en nuestra mente. Ahora, la renovación de la mente a la hora de la verdad es lo que se traduce como arrepentimiento. Porque arrepentimiento viene de la palabra griega metanoeo. Y metanoeo lo que significa es cambio de mente. Cambio de mente, cambio de mentalidad. Por eso esta mañana le decía a alguien aquí cuando decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, que no solamente se hablaba de arrepentimiento de pecados, sino era arrepentidos, era cambien su manera de pensar. Cuando Jesús y Juan el Bautista les decía arrepentidos, no solo se estaba refiriendo a pecados, él les estaba diciendo cambien su manera de pensar. Porque si antes gobernaba todo el imperio, ahora cambien su manera de pensar, va a haber un nuevo gobierno sobre la tierra. El gobierno de los cielos. Lo que yo pienso determina cómo vivo. Ese es el gobierno del Espíritu sobre la mente en esencia. Ahora, el gobierno del Espíritu sobre las emociones. Las emociones es lo que más nos da guerra a nosotros, los hombres. Tú puedes ser fuerte en muchas cosas, pero tus emociones pueden ser tu punto débil. En las emociones, ¿qué está? La alegría, la ira, ¿qué más? La frustración. Todas esas cosas se dan cuenta que a veces somos un tobogán de emociones. ¿Y saben de qué depende el gobierno del Espíritu sobre las emociones? Directamente del gobierno del Espíritu sobre la mente y la voluntad.
es directamente proporcional. Para que tus emociones y mis emociones sean equilibradas, tengo que haber crecido primero en que mis pensamientos sean renovados y en que mi voluntad esté sujeta en obediencia. Todo eso entra ahí. Todo eso entra ahí. Esto es un abrebocas, mis amados, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, porque nos falta, primero, hablar un poco más de este gobierno, pero segundo, hablar de otras características de un cristiano maduro. Primera característica, el gobierno del Espíritu Santo. El gobierno interno del Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando ahorita. Pero hay una segunda característica, la disciplina interna del Espíritu Santo, basados en en Hebreos capítulo 12. Tercera característica de un cristiano maduro, que sabe reaccionar. Sus reacciones son gobernadas por el Espíritu Santo, según Mateo capítulo 5. Entonces, falta por hablar algunas cosas. Pero quería llegar por lo menos a esta primera, que es, todas las demás dependen de esta, del gobierno interno del Espíritu Santo. Para mí es supremamente importante esto, miren, el ejercicio consciente de decir, no voy a seguir guiándome por lo que yo creo que es bueno o es malo. Le voy a dar la oportunidad al Espíritu que me hable, que me guíe. Mientras que yo no haga esto, mire, todo lo que hemos hablado aquí no sirve para nada. ¿Por qué? Porque va a ser conocimiento. Te llevas el conocimiento de que sí, en la madurez, eso es lo que Dios quiere para mí. Pero entonces por eso es que me gustó tanto la pregunta esta mañana. Bueno, ¿y cómo sabemos esto? ¿Cómo es que uno entra a esto de la madurez? Entonces todo lo determina es saber quién me habita, qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de mí, porque nosotros estamos muy dados a hablar del Espíritu Santo con los dones y con el fruto, y que te impongo las manos y te caes y haces todo eso, que es fabuloso, pero qué poco hablamos del gobierno interno, del señorío del Espíritu Santo, que es el que nos da forma. Por eso Pablo decía, hijitos míos, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado. El que forma a Cristo en nosotros, dentro de mí, dentro de mi carácter, es esa obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que los demás quieren ver en mí? Carácter de Cristo. Somos muy dados a la unción, gloria a Dios por la unción. Pero la unción siempre debe ir acompañada por carácter. Porque unción sin carácter no sirve. Tú puedes tener mucha unción, pero tu carácter, si no tienes carácter, por tu falta de carácter se borra cualquier unción. Un equilibrio entre unción y carácter, que es el mismo equilibrio que existe entre dones del Espíritu y fruto del Espíritu, que se manifiestan en nosotros los dones del Espíritu, ¿no? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, hablar en lenguas, todo eso, pero que a la vez también esté el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Debe haber eso. Ahora fíjense que hacia donde más se manifiesta el carácter es en ¿qué? En el fruto, no en el don. Y lo que perdura es el fruto. Porque al fin y al cabo el don es como que si fuéramos nosotros un arbolito de Navidad. Aquí nos ponen los regalitos. Esos son los dones, regalos que el Señor nos da. Pero esos son puestos. Imagínense, a diferencia
de lo que es el fruto. El fruto es el resultado de una obra interna, ¿sí? Que me sale aquí, pongamos aquí el duraznito, la manzanita, lo que sea. Eso es fruto de una obra interna en el árbol. La abundancia de esta vida del árbol es lo que da el fruto. Cuando conocemos un árbol pelado, un árbol lleno de chamizos, no le vamos a encontrar fruto, porque no tiene abundancia. Son las 5, les dejo hasta acá. Perdónenme que quedamos como tan cortos, pero creo que comenzando les dejo, creo que lo más importante que les pude haber hablado. Meditemos sobre lo que hemos hablado en este día. No lo echen sobre la espalda y oren sobre el asunto. Acostúmbrense, les digo por favor, oremos la palabra de Dios. Señor, aquí tú dices, este es tu sueño. Señor, aquí tú dices que tú me predestinaste para ser maduro. Señor, aquí tú dices el gobierno. Señor, aquí tú dices. Y esperar en el Señor su actuar, porque Él es fiel. Si nosotros como padres deseamos y ayudamos a nuestros hijos hacia ese proceso, ¿cuánto más no lo hace Él con nosotros? A veces creemos que solamente como que somos salvos y después el Señor nos da una patadita en la cola y ahora defiéndanse aquí para allá, a ver cómo me responden. No, ese no es nuestro Padre. Él, por eso es que pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. La manera que esto se lleve a cabo es la obra de Cristo dentro de mí. Ojo, ¿quién de ustedes me habló? ¿Tú o quién me habló ayer de la imitación de Cristo? ¿Que se acordaron que les enseñé algo la vez pasada? Bueno, no es imitar a Cristo. Ojo, no es imitarlo. Jesús no es un modelo para imitar. Jesús es una vida para vivir. No hay cosa que a uno lo defraude más, que a uno le pongan a alguien, imitar a alguien y que ese alguien sea como inalcanzable para uno. No, Cristo no es para imitarlo, Cristo es para dejarlo vivir dentro de nosotros. ¿Me hago entender? No es que como Él hizo esto, a ver yo cómo lo hago imitándolo. No. Te vas a llevar una sorpresa que no lo vas a poder hacer. Otra cosa es cuando Él vive dentro de mí. Ay, Señor, tú vives dentro de mí. Voy a dejar que tú vivas tu vida dentro de mí. Entonces yo digo, Jesús no es un modelo a seguir. Jesús es una vida a vivir. Entonces que nuestra oración se basa en eso. Yo quiero que tú vivas dentro de mí. Yo quiero que esto sea real dentro de mí. Y que no se quede entonces en puro conocimiento de lo que hemos visto el día de hoy. Amén. Bueno, mis amados, los bendigo. Y algún otro día nos veremos, aparte de mañana. No, yo creo que esto compromete al pastor